En la Eucaristía hay algo más que significar la gracia, y es que contiene también la gracia misma en el sentido de la fuente de la gracia. O sea, en la Eucaristía está presente el mismo Jesucristo. Al final creo que nos lleva a descubrir que Dios nos ama, el amor infinito de Dios, pero la conciencia también de la propia pequeñez, ¿no? Como decía el Papa Francisco, la Eucaristía no es el premio de los buenos, sino el alimento de los débiles. Hola, buenas noches. Estamos en Levantando el Velo. Esta noche tenemos un invitado que es el padre Astolfo Moreno. Pala, cuéntanos un poquito sobre el padre Astolfo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de la Eucaristía, es el tema principal. Y para presentar a nuestro invitado, el padre Astolfo es sacerdote desde el año 2001 de la Arquidiócesis de Bogotá, ingeniero industrial, estudió filosofía, teología, tiene una maestría en Derecho Canónico, un doctorado en teología, ha sido párroco en Ciudad Bolívar, en la Catedral de Bogotá y ahora en la parroquia de Jesucristo Redentor en el barrio Masurén. Ha trabajado en la Nunciatura Apostólica y hoy es presidente de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. También profesor de teología y promueve retiros de sacerdotes y religiosas. Entonces, bueno, buenas noches, padre. Bienvenido. Muy buenas noches, María Paula y Natalia, de todos los que nos acompañan. Un gusto compartir este rato con ustedes. Bueno, muchas gracias, padre. Una primera pregunta, ¿qué es el sacramento de la Eucaristía? Me viene a la cabeza aquella expresión del Concilio Vaticano II que afirma que la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia. En ese sentido, todo lo que la Iglesia tiene brota de ella, porque en la Eucaristía está Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, su alma y su divinidad. Y todo lo que la Iglesia tiene tiende hacia ella. Y en ese sentido es misteriosamente la, digamos, la raíz de toda nuestra vida espiritual y también un anticipo de lo que será el cielo. Esa es una primera manera quizás de definirla. Yo te quería preguntar de esa primera pregunta, ¿es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo o es más como un símbolo? Creo que es una pregunta que muchas personas tienen, ¿no? Sí, claro. Bueno, dogmáticamente la Iglesia ha definido que no es un símbolo, o sea, es un símbolo, pero es un símbolo que contiene una realidad. Digamos que los signos se definen como realidades que conducen a otra cosa. Entonces, por ejemplo, un semáforo es un bombillo rojo, amarillo y verde que en sí mismo pues no es más que una instalación eléctrica, pero al estar dispuesto en un lugar y de una manera específica, conduce a una realidad distinta. ¿Y a qué realidad distinta? A que quien lleva un vehículo pues tome una decisión de detenerse o de avanzar. Un signo es una realidad, por tanto, que es transitiva, que comunica algo que no es exactamente ella misma. Entonces, todos los sacramentos se definen como signos sagrados que confieren la gracia. Si el semáforo me da una instrucción de movimiento, el sacramento me da la gracia de Dios. Y el bautismo así pues hace a los seres humanos hijos de Dios, la confesión perdona los pecados, la confirmación de la plenitud del Espíritu Santo, la unción dispone al enfermo para la sanación y también perdona los pecados, en fin. Y en ese sentido comunican algo que viene del cielo por el mero hecho de ser celebrados, por el mero hecho de ser signos. Eso es lo que el Concilio de Trento definió como la eficacia ex opere operato de los sacramentos, que independientemente de la
actitud o de el estado de gracia de quien lo administra son eficaces. Pues bien, en la Eucaristía hay algo más que significar la gracia, y es que contiene también la gracia misma, en el sentido de la fuente de la gracia. O sea, en la Eucaristía está presente el mismo Jesucristo como Dios y el mismo Jesucristo como hombre. Por eso se dice que con su divinidad, como hombre en cuanto compuesto de alma y cuerpo, pues tiene su alma, y en cuanto a su cuerpo tiene también su cuerpo y su sangre. O sea, está todo él ahí. Por tanto, es un signo, ciertamente, pero no un signo efímero o una realidad, digamos, que simplemente evoca o hace memoria, como la fotografía hace memoria de quien está plasmado en ella, sino que realmente está presente. Cuando tú ves una foto, sabes que hay una representación de una persona, pero no está la persona. En cambio, en la Eucaristía ahí sí está presente el Señor. No sé, es un poco larga esta respuesta, pero Sí, creo que sí, nos aclara un poco. Sí, creo que Ya, es Sofía. bastante pertinente porque es un tema que a veces es confuso. Una siguiente pregunta, padre. ¿Qué condiciones debe cumplir la persona para poder ir a la Eucaristía, para poder comulgar? bueno, para ir a la Eucaristía creo que ninguna. A nadie se le prohíbe ir a misa en cuanto a asistir a la celebración. Comulgar ya, pues como con cualquier sacramento, para poder comulgar hay que haber hecho por un lado la comunión, hay que estar bautizados, o sea, haber hecho la primera comunión, haber recibido bueno, en el caso de que no sea la primera vez, y estar en lo que se llama en gracia de Dios, es decir, tener todos los pecados mortales debidamente absueltos en el sacramento de la reconciliación. Y bueno, pues quien está en gracia de Dios puede recibir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una persona no cumple con esos requisitos y comulga? O sea, ¿en qué sentido puede ser perjudicial o en qué puede Bueno, afectar? pues hacer el juicio de qué le pasa a cada persona creo que le corresponde a Dios, porque también es cierto que pues una persona, eh, si hace un acto de contrición perfecta, aunque no se haya confesado, podría también comulgar. El problema es que nadie tiene la certeza absoluta de que su contrición es perfecta, y por tanto la confesión se hace necesaria. Pero más allá de eso, quien no recibe el cuerpo del Señor dignamente, dice San Pablo, que come y bebe su propia condenación, ¿no? Pero pues, eh, sí, en fin, o sea, creo que, ¿qué le pasa a una persona? Bueno, más allá de esas afirmaciones bíblicas, no podría yo decir exactamente qué le va a pasar, aunque evidentemente, pues se entiende que si estábamos por recibir lo más digno, lo más sagrado y lo más trascendental que tiene la Iglesia y que nos ha dado Dios, y se hace de una manera deliberadamente indigna, que ese es el problema. Sería, ¿no? Una cosa es un estado de, bueno, con una precariedad, con una limitación, pero con una deliberada manera de, o una especie de irreverencia, pues evidentemente sería una afrenta en primer lugar a Dios, y bueno, o una ofensa al Señor, y por supuesto un mal para quien lo recibe, ¿no? Aunque yo no podría decir taxativamente cuáles son las penas. Como digo, ahí está la escritura eh, que lo explica, digamos. Entiendo que hay una diferencia si la persona es consciente, ¿cierto? De que está comulgando en pecado mortal, por ejemplo, y una persona que de pronto lo hace por ignorancia. Digamos que mirándolo teológicamente y con el respaldo bíblico, es diferente la consecuencia, ¿cierto? En caso de que la persona no está Sí, 100% consciente. naturalmente, como cualquier pecado, un pecado que se hace por inadvertencia o por debilidad, pues tiene mucha menos gravedad que uno que se comete, se llama técnicamente por malicia, queriendo y sabiendo, ¿no? Hay algunos pecados, pues, bueno, de cuya ignorancia nadie se excusa porque, digamos,
la ley natural los imprime en el corazón del hombre, por decir algo, no matar. Pero pues evidentemente tiene una gravedad mayor aquella falta que se comete teniendo la conciencia y habiéndolo hecho con una decisión formal y clara, ¿no? Sí, es un tema un poco de formación. Padre, digamos, ¿qué esperaría uno del creyente que está yendo a comulgar en gracia? Que en su vida, ¿cómo se ha reflejado digamos, esa gracia de poder comulgar todos los domingos por lo menos? ¿Cómo piensa usted que eso es palpable en las personas que lo están haciendo? Bueno, de entrada yo pienso que las obras de la gracia no son propósitos humanos, ¿no? No sé si entendí bien la pregunta, pero ¿qué tipo de transformación ejerce la Eucaristía en quien la recibe? Pues es una realidad que no es simplemente como, bueno, yo me voy a proponer a ser bueno y como recibo la Eucaristía tengo que mostrar que soy bueno, porque eso supondría entonces que la Eucaristía no es propiamente quien realiza la obra, sino es la persona que simplemente se hace propósitos o, como decía el Papa Francisco, la Eucaristía no es el premio de los buenos, sino el alimento de los débiles. Y en ese sentido, me parece que darle la primacía a la gracia de Dios que obra y a la presencia de Jesucristo que está en su mismo pan es fundamental, porque al final la transformación la hace Él. Y si el creyente tiene una buena disposición, busca recibirlo con humildad, con un corazón libre, en gracia, pues Jesucristo hace la obra que Él quiere hacer y transforma como Él quiere al creyente, ¿no? Entonces, cuando se dice qué se esperaría del que la recibe, bueno, me parece que podría sonar a, a leer un poco con ojos demasiado humanos, pues lo que se esperaría es que el creyente se transforme en Jesucristo, que Jesucristo se haga patente en su vida, en sus obras, en sus palabras, que pueda amar al enemigo, que pueda servir, que pueda aceptar la voluntad de Dios, que pueda vivir las bienaventuranzas, que son la vida de Cristo, que pueda vivir como un hijo de Dios, que pueda ser, digamos, estar en función de la providencia del Señor. Serían como unos rasgos generales, ¿no? Pero digamos, creo que esos rasgos que se imprimen y se manifiestan lo hacen al modo que Dios quiere y no solamente como resultado de un proyecto humano por bueno que en sí mismo sea. Sí, yo pues te quería preguntar también con respecto a eso. ¿Hay manera o pues ya un poquito más personal en que uno puede, o si tú nos podrías contar una experiencia en la que uno puede ir viendo que realmente esta gracia, o sea, como que uno diga, sí está causando algo en mi interior, puede que no sea que ya ahora soy, no sé, pero sí que uno puede sentir de alguna manera, decir, algo está pasando en mi interior que sí tiene que ver con la Eucaristía? Yo la verdad en ese tipo de, ¿cómo decir? Evaluaciones o de búsquedas de ciertas evidencias en las cuales me puedo autocomplacer sintiendo que ya soy bueno o que ya algo no sabría yo cómo expresarlo porque puede que pase lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, si se trata de pensar, no sé, al final, pues muchas veces pasa, ¿no? El santo no es el que se cree santo o el que siente que ya su vida es la vida buena que está queriendo ver. Muchas veces el santo es el que se reconoce más pobre, el que entiende que, pues que le falta mucho, pero lo dice de verdad, no como un cliché, sino que Ujú. comprende que la distancia que media entre él y Dios es realmente infinita, se hace consciente de su pobreza, reconoce su incapacidad de amar, su limitación para perdonar,
Es decir, yo creo que, bueno, si se tratara de ver alguna evidencia, yo pienso que el que recibe la Eucaristía debería ser más consciente de quién es, conocerse mejor a sí mismo, aceptar sus pecados, sus limitaciones y vivir con ellos, o sea, con ellas, más bien con las limitaciones, no con los pecados, pero con sus fragilidades, con una aceptación serena de eso y buscando encontrar en toda la voluntad de Dios. Pero otro tipo de evidencias en las cuales se quiera autocomplacer en una especie de bondad moral propia, ya logré esto, ahora ya le sonrío a todo el mundo, ese tipo de cosas me parecen sumamente engañosas, ¿no? Al final, creo que la Eucaristía nos lleva a descubrir que Dios nos ama, el amor infinito de Dios, pero la conciencia también de la propia pequeñez, ¿no? Sí, o sea, podría ser de pronto como una pista, es más bien que uno empieza a conocerse a sí mismo, más que generar cosas que pueden terminar siendo como a punta de fuerza de voluntad o de ejercicios diarios, es más como un poderse Yo empezar creo a que conocer. sí, ¿no? Y el experimentar que la Eucaristía realmente es un alimento necesario, indispensable. Los mártires de Abitinia, que fueron en la época romana condenados por celebrar la Eucaristía, le decían a los delegados del emperador Sine Domenica non possumus, no podemos sin la Eucaristía, y prefirieron entregarse a la muerte que dejar de celebrar la Eucaristía. Quizás otra manera de entenderlo es, realmente yo necesito de esto, ¿no? Yo realmente sin esto no puedo vivir, y no es simplemente una obligación o un deber o una realidad que se me convierte en una obligación pesada. Quizás también eso puede ser un signo de una vivencia más profunda de la celebración eucarística, de la Eucaristía, ¿no? No sé si me salgo del tema, pero aprovecho porque usted mencionó un punto que a veces que hemos hablado, que hemos estado preguntándonos, hablo de gracia, hablo de obras, eh, y bueno, y como tal de esta transformación interior. Eh, es un punto bien complejo, ¿cómo es esta salvación? ¿La salvación tiene que tener obras? La pregunta exacta es si para la salvación es necesario las obras. Sí, claro. Santiago en su epístola dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. Pues la doctrina católica enseña que la justificación se da fundamentalmente por la fe, es decir, creer y aceptar en el corazón la obra redentora y salvadora de Jesús. Eso ya es el camino y el cauce para la salvación, fundamentalmente una fe. Pero resulta que la fe no está desligada de la vida. La fe se manifiesta en la vida y en ese sentido en las obras. Entonces no es que yo me gane la salvación a punta de obras o que me la fabrique o que sea una especie de meritocracia simplemente, porque al final es un don. Pero lo que no se puede decir es que yo puedo afirmar que tengo fe y en realidad esa afirmación sea inconsistente con mi conducta. Entonces digamos que para decir las cosas con un poco de orden, efectivamente la justificación viene por la fe, pero esa fe se verifica, se evidencia en las obras del creyente. Ok, y ahí con respecto a la salvación, ¿es necesario, o sea, son necesarios los sacramentos para la salvación? Ahí un poco pensando pues en los protestantes, en los otros cristianos, ¿es necesario los sacramentos o es más como una herramienta para que Dios nos deja? Bueno, yo diría que es necesaria la gracia, sin la gracia no hay salvación. Pelagio, un hereje del siglo IV, decía que nos podemos salvar solo por nuestro esfuerzo. Y la Iglesia salió al paso de sus afirmaciones para defender que la gracia es necesaria en el inicio y en el desarrollo de la fe que conduce a la salvación. Entonces yo creo que lo que se puede afirmar que es necesario e indispensable es la gracia. Ahora, el cauce habitual
de la gracia es el sacramento, la confesión, la Eucaristía, pero no es el único cauce. De manera que afirmar que quien no tiene los sacramentos absolutamente no se salva sería un poco impreciso, porque digamos que hay otros cauces por los cuales Dios puede conferir la gracia en su sabiduría y en su omnipotencia, que no sean los sacramentos. Ahora, eso pues a un creyente no le ha de llevar a despreciar o a considerar o a abusar, digamos, con cierta presunción de que no necesita de los mismos. Por supuesto que son, por ser el cauce habitual, debemos remitirnos a ellos, pero tampoco podemos decir que quien no lo ha recibido, de que quien no lo vive, o quien vive, ni siquiera es católico, o quien no tiene la misma identidad nuestra que religiosa, no se salva. Padre, en la parte inicial hicimos como un recorrido de su trabajo y pues a mí me llamó la atención, pues usted hizo su carrera y después después llegó su vocación. ¿Nos puede compartir un poco como su experiencia? Yo estudiaba los primeros semestres de ingeniería industrial y digamos que hubo una conversión colectiva en mi familia a partir de las apariciones de la Virgen en Medjugorje. Recibimos ese mensaje por medio de algún peregrino que acudió al santuario y recibiendo ese mensaje pues hubo un cambio que condujo a una búsqueda espiritual a través de grupos de oración, de retiros, peregrinaciones, que se fue poco a poco consolidando luego más adelante con la ayuda de un director espiritual en el descubrimiento de una llamada, ¿no? De una llamada de Dios a servirlo en el sacerdocio. Entonces, yo esto lo descubrí siendo estudiante, terminé la carrera y me fui al seminario. Ese fue un poco el itinerario vocacional que experimenté. Dentro del currículum estaba un tema de una fundación. Exactamente, ¿qué está trabajando esa fundación que usted tiene? Bien, en el año 1947 el Papa Pío XII propuso a una abadía belga en Tongerlo, allí en los Países Bajos, que hiciera una colecta para ayudar a los cristianos católicos alemanes que después de la ocupación comunista de la llamada Cortina de Hierro habían sido expulsados y regresados a Alemania, que había terminado la guerra y estaba completamente destruida. Eso fue el inicio de una experiencia de ayuda que comenzó con los católicos de países comunistas, pero que luego se extendió a todo el mundo. Hoy día la fundación, cuyo nombre original en alemán es Kirche in Not, o en inglés Aid to the Church in Need, en español se llama Ayuda a la Iglesia que Sufre. Es una fundación que está presente colectando fondos en 23 países, pero también ayuda en 140 países a católicos, a cristianos en situación de precariedad o de necesidad, para formación de sacerdotes, futuros sacerdotes o estudios de posgrado de sacerdotes, sostenimiento de religiosas, medios de misión como vehículos, dotaciones, reconstrucciones de iglesias, ayuda para catequistas, materiales de educación, es decir, promueve proyectos específicamente pastorales. Y digamos que en Colombia, pues desde hace 8 años hace esta tarea de promoción, yendo a parroquias y motivando por vía digital a las personas a que se animen a orar, a conocer la situación de la iglesia necesitada y perseguida y a ayudar a la financiación de diversos proyectos en el mundo entero. Y es una labor muy bonita porque pues ayudar a los evangelizadores es ayudar a que el evangelio se multiplique, a que llegue a regiones recónditas, y es conocer cómo muchas personas con mucha generosidad y también en situación de mucha precariedad están dando la vida en muchos lugares del mundo para que Jesucristo sea conocido, amado y servido.
Sí, ese punto que menciona al final me parece bien importante porque uno sí escucha, digamos, noticias donde esa lucha es como, realmente es evidencia, esa lucha de llevar la palabra, de evangelizar. Y pues a veces uno siente como en el diario que uno no ve al creyente común haciendo, evangelizando, llevando la palabra. Como, digamos, como más aparte de pues esta fundación que usted menciona tan interesante, puede uno promover esto, padre. Bueno, yo creo que por el bautismo, cada católico, cada cristiano está llamado a vivir en su lugar, en su estado de vida. El casado en su familia, el empleado, el empresario, el intelectual, el artista, el investigador, el académico, cada hombre, cada mujer, cada persona, ante todo, tiene como ámbito de evangelización su vida ordinaria, ¿no? Para ser misioneros, para llevar el evangelio, no hace falta salirse de su situación normal, no hace falta dejar las ocupaciones naturales, sino al contrario, entender que ese ámbito ordinario es el cauce a través del cual Dios quiere llegar al mundo, con el compañero, con el vecino, con la amiga, con el familiar, con esas personas que Dios pone a nuestro alrededor. Estamos llamados a evangelizar, a hacer el apostolado, a hablarles de Dios. Y bueno, pues también se pueden promover todo tipo de iniciativas colectivas de servicio, de evangelización, pero siempre sin olvidar que hay un espacio natural, un espacio por antonomasia para vivir como cristianos, ser sal del mundo, ser luz de la tierra, que no es otro que el de nuestra vida común, ordinaria, normal. Yo quiero ahí preguntar una cosa y es, uno a veces escucha, o pues como dentro de, sí, de la gente del común, que piensan que uno tiene vocación, es si lo llaman a uno, por ejemplo, al sacerdocio, o si lo llaman a ser monja, ¿cierto? A ser, digamos, como se dice, una persona consagrada. Pero pienso que a veces se pierde un poco lo que tú estás diciendo de que todos en realidad tenemos vocación, ¿no? O sea, la vocación es llamado, es lo que el Señor nos llama a hacer para poder, digamos que cumplir su misión o lo que Él nos está convocando a ayudarle, ¿cierto? Entiendo que es algo así. Digamos, ¿cómo se puede lograr que cada una de las personas entienda que ya estamos llamados, o sea, ya tenemos una vocación, pero que debemos es descubrir cómo esa vocación puede como florecer o dar o crecer para poder servirle a la iglesia de mejor manera? No sé, no sé si me entiendes la pregunta, pero quiero es como mostrar que a veces los laicos sentimos que si no tomamos ese paso, si no damos ese paso a ser monjas, a ser sacerdotes, entonces es como si ya no tuviera uno una vocación o si no tuviera que ejercer un ministerio dentro de la iglesia. No sé uno cómo podría ir descubriendo esa vocación. Bueno, creo que tienes razón, ¿no? Fundamentalmente es redescubrir el bautismo. La llamada fundamental no es una llamada extraordinaria para un estado de vida peculiar, sino que es la llamada bautismal. Por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios, por el bautismo hemos recibido el perdón de los pecados y como hijos tenemos una misión. Entonces, redescubrir el bautismo, entender que la llamada a la santidad no se da en virtud de otra cosa que de un sacramento como este, pues nos muestra que no hay que hacer nada extraordinario, como lo decíamos, para seguir al Señor, porque el bautizado es un llamado. O sea, la vocación bautismal es una verdadera vocación, que luego se puede concretar, que luego se puede precisar con algún otro tipo eh, de experiencia espiritual, el sacerdocio, el matrimonio, la vida consagrada, el celibato, en fin. Pero es todo parte del bautismo, ¿no? Por el bautismo hemos sido hechos sacerdotes, profetas y reyes, del mismo modo que Jesucristo
es sacerdote, profeta y rey. Y como sacerdotes estamos llamados a orar, a interceder, a ser puentes, a ser mediadores entre Dios y los hombres. Como profetas a ser anunciadores, a formarnos, a dar testimonio, a dar razón de nuestra esperanza, como dice la primera carta de Pedro, a transmitir la doctrina allí donde nos encontremos y a dar el debate en el ambiente que corresponda. Y como reyes estamos llamados a servir, a poner también, digamos, a llevar a Cristo todas las actividades ordinarias y terrenas, ¿no? A veces hay una comprensión, ¿no?, de las realidades del mundo como negativas. Y estar en el mundo no significa ser mundano. Dice San Juan, hay que estar en el mundo sin ser del mundo. Hay que recordar que el pecado que afectó la relación del hombre con la mujer y con los demás hombres y con la tierra, esa fue producto de un pecado, pero al principio Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo trabajara. O sea que la misión fundamental del hombre es el trabajo, es la actividad humana en cualquiera de sus formas. Cuando digo trabajo, estoy pensando desde el ama de casa hasta el obrero, pasando por el intelectual, el político, el médico, también el enfermo de una cama. El trabajo, digamos, labrar el jardín del Edén, en el sentido de labrar la tierra, de llevar a plenitud la creación, es el cauce ordinario por el cual el hombre se santifica o se encuentra con Dios, en la actividad humana más normal. Y eso es fundamental redescubrirlo a través del bautismo, porque podemos tener a veces ámbitos con unas mentalidades un poco eclesiásticas o clericales que pretenden plantear que la manera como el laico se encuentra con Dios o se santifica es fundamentalmente imitando al cura o al religioso, saliéndose del mundo, viviendo en ambientes de sacristía. Claro que en la parroquia y en cualquier espacio eclesial la labor del laico es bienvenida, pero como decía, el ámbito natural, no el ámbito extraordinario, es el del trabajo en cualquiera de sus formas, porque ese es el plan de Dios para el hombre. Qué interesante. Sí, yo creo que pues lo que tú estabas diciendo ahorita de la misión, creo que sí es importante como ir descubriendo que desde el bautismo ya nos llamaron, ¿no? O sea, ya uno está convocado a esto. ¿Habría manera como de descubrir o a dónde puede uno acudir dentro de la iglesia para poder que le ayuden a descubrir como, bueno, cuál es mi vocación ahí sí, o sea, en dónde puedo servir yo mejor? Digamos que puede hacer falta eso dentro de las parroquias, como un lugar que te puedan orientar y te digan, mira, yo creo que tú eres muy bueno en esto, porque no te dedicas a esto, por ahí puedes evangelizar, por ahí puedes hacer esto, formarte. Bueno, pues es que un poco siendo consecuente con el argumento anterior, no sé si eso sea la misión de la parroquia, porque es que entonces es un poco volver a lo eclesiástico para, como para que me den un lugar, ¿no? No sé si en la parroquia es o una oficina, ¿no? Una ventanilla de, yo qué sé, de orientación, bueno, pues existe la dirección espiritual, existe la práctica pues en la plegaria, en la oración, pero no estoy muy seguro que, digamos, la parroquia sea la necesariamente llamada a decirle a un laico lo que tiene que hacer con su vida. Yo creo que es una realidad que va mucho más allá de la estructura parroquial. Eh, es, digamos, pues que cualquier persona pueda promover la formación o pueda promover el conocimiento de lo que, digamos, lo que supone ser bautizado para llevarlo a plenitud y para ayudar a otros a descubrirlo, pues está muy bien, ¿no? Siempre, desde luego que la iglesia puede hacer más en cuanto a institución, digamos, siempre uno diría, pues cabría hacer más, promover más, facilitar.
pero bueno, creo que es un desafío también, ¿no? Un desafío eh, el cómo proponer nuevas formas, porque bueno, pues eso creo que también es algo que suscita el Espíritu Santo, ¿no? No hay como tampoco fórmulas hechas, no hay métodos o protocolos establecidos para eso, es más quizás un seguir una inspiración y yo creo que pues en la oración, en el discernimiento, en la escucha de la palabra de Dios, en el diálogo comunitario, se puede discernir la voz del Espíritu para ayudar, para pensar maneras, vías de cómo orientar a otros para que puedan vivir más plenamente su vocación. Pero creo que es algo que no solamente se reduce como a pedir o exigir o formular una estructura como institucional demasiado formal en el ámbito de la parroquia. Creo que es algo que es mucho más amplio. Sí, de acuerdo. Yo me quedé pensando un poco que en el punto, claro, el bautismo es el punto de partida, como usted mencionaba, y cuando vemos, bueno, el bautismo de los niños, eh, después viene la primera comunión, pero es, tiene que haber una tarea intermedia. Esa tarea corresponde a los padres, en principio, entendería yo, padre. Usted me corrige, para que ese niño pueda crecer sabiendo lo que recibió, ese llamado que recibió en ese bautismo. Entonces, el problema, digamos, es que tanto vemos en el día de hoy que haya conciencia de estos padres que llevan al niño al bautismo, de trazar en ese niño ese conocimiento, que conozca ese llamado, pues en su experiencia, digamos. No, en mi experiencia son pocos los padres que con una gran profundidad llevan a sus niños al bautismo. Muchas veces el bautismo es todavía un fenómeno bastante de costumbre cultural, en cierto punto social, que digamos que uno lo puede ver como lo quiera ver, ¿no? En plan negativo lo puede ver como que mal estamos y realmente la gente lo hace, no sé, simplemente por la fiesta, por el amigo, por la costumbre y no sabe, y puede ser verdad. Eh, o lo puede ver por un lado positivo, ¿no? Pues qué bueno que todavía hay algo de costumbre y que esa iniciativa sea la ocasión de quizás acompañar, ayudar y fortalecer a estas personas que buscan el bautismo de sus hijos para que den un paso más en la fe eh, y, y se puedan, digamos, abrir otros horizontes para el futuro de la formación de sus hijos. Porque me parece que es muy importante cuál es la perspectiva bajo la cual miramos las cosas o la actitud con las que la leemos. La podemos leer como un poco qué mal está todo y pues, cuánto hace falta y siempre ver el vaso medio vacío o ver lo bueno que hay y tratar de aprovecharse de aquello. Y me parece que la verdad está siempre en lo que es, no en lo que no es. Eso es un principio filosófico. El ser y la verdad y el bien y la belleza se, se dicen mutuamente. Todo lo que es bueno, es verdadero, es bello, y lo que no es, pues no se puede catalogar o calificar como lo bueno. Entonces lo que es real es lo que hay, no lo que no hay. Y yo me quedaría con lo que hay. Y cuando uno trata de valorar lo que hay y no de quejarse de lo que no hay, creo que tiene no simplemente una actitud más tranquila, porque no es simplemente una cuestión de buscarse tranquilidades psicológicas, sino tiene una actitud más verdadera para valorar la realidad, para valorarla en lo que tiene de verdad, sin desconocer lo que le falte, pero me parece que
eh, yo lo veo como párroco que soy, ¿no? Si me viene una pareja un poco así como, no sé, pues no quiero bautizar a mi niño porque, por ejemplo, no sé, eso es costumbre de no sé quién y yo quiero hacer una buena fiesta, yo puedo regañarlos y decirles, o yo qué sé, o decir, bueno, miren, ustedes están, o puedo acogerlos y tratar de hacerles ver el verdadero sentido del bautismo, ¿no? Y yo pienso que a veces pues en la iglesia pues podemos ser un poco eh, como, como andar un poco en el lamento, ¿no? Y creo que eso en realidad no corresponde a la verdad objetiva de todas las cosas. Yo creo que un cristiano se alegra con lo que hay y procura con lo que tiene sacar lo mejor y se alegra de la acción de Dios por pequeña que parezca en la vida de cada persona. Sí, padre, realmente me parece un punto muy valioso porque creo que sí se debe tener esa mirada. Es una mirada donde tal vez es un punto de partida para poder, pues, ver qué sigue, ¿no? Entonces, si uno lo mira como de una perspectiva negativa, pues mm, tal vez no va a tener un camino para avanzar y tal vez si busca mirarlo desde un punto tal vez más positivo o más realista, va a poder tener un camino. Pienso que, pues que tal vez el ideal para nosotros es buscar esos caminos donde realmente la persona pueda hacer realmente a conciencia estos actos, el bautismo, la comunión. Y pues finalmente el tema que nos trajo a la invitación que le hicimos, que le hacemos hoy, que es la Eucaristía, que es pues como vivir realmente lo que está pasando en el momento en que uno comulga. Ese era como nuestro objetivo principal de poder mostrar como lo que realmente uno está haciendo y lo importante eh, que debe ser para cada uno de los católicos en el momento en que lo puede hacer. Sí, no, pues eso me parece importante ya como para cerrar, porque creo que a veces también pierde lo importante y lo valioso que es la comunión, ¿no? Yo realmente comulgué ya muy grande, hace más o menos 4 o 5 años por primera vez, y a mí me impresionaba mucho que uno veía, o sea, yo iba a la misa como no había hecho mi primera comunión, pues solamente podía asistir, pero no podía comulgar. Y para mí era impresionante ver cómo la gente, o sea, muchos hasta se sacaban el chicle, comulgaban, volvían a meterse el chicle. Y yo decía, o sea, si esto es realmente que está la presencia del Señor ahí, ¿cómo hago para que no se me pierda como esa fascinación o ese tratar de entender lo que está pasando en cada misa, ¿no? Y bueno, pues creo que es una lucha, porque después de comulgar yo pensé que eso no se me iba a ir. Yo dije, bueno, yo sí iba a estar todo el tiempo consciente de lo que estaba haciendo. Y creo que una vez pierde de vista lo grandioso que es la comunión, ¿no? Sí, yo pienso que en efecto, la posibilidad de acostumbrarse, de rutinizarse y por no decir también de perder el sentido de lo sagrado está allí. Pero yo creo que eso pasa como en la vida humana, como en un matrimonio, como en una relación, ¿no? Cómo no permitir que el amor se acabe o se apague. Yo creo que cuidando los pequeños detalles, ¿no? Con una delicadeza, con una, eh, digamos, actitud de cuidado por el detalle, por lo pequeño, no de escrúpulo, pero sí de una conciencia del cuidado, de la delicadeza, de no vivirlo de afán, pues se mantiene más viva la llama y así como en una relación quizás de pareja hay que reconciliarse para volver a empezar cuando hay un conflicto, un malentendido, una pelea, lo mismo, ¿no? La reconciliación, la confesión frecuente también es cauce
es camino, ¿no? Para que la vida eucarística no pierda su vigor. La meditación de la palabra de Dios, de las lecturas de la misa, por ejemplo, que hace que la celebración también tenga una riqueza particular. Creo que son elementos que pueden ayudar a conservar el fervor eucarístico. Bueno, sí, muchas gracias. Pues ya, yo creo que ya para cerrar, te quería pues contar un poco nosotros qué es este canal. Nosotros somos un canal de evangelización católico. Casi todos los que pertenecemos somos familia. Y nuestra idea, digamos, el nombre se llama Levantando el Velo porque queremos un poco eso, ¿no? Es como, pues tiene varios significados, pero uno de esos es levantar, o sea, o descubrir lo que está oculto en todas las cosas, en todas las circunstancias. Entonces, pues tocamos temas, obviamente, de la iglesia, pero también temas políticos, temas de la actualidad. Y es como lo que hemos encontrado como nuestra misión, que es como descubrir la verdad, que a veces puede que no se vea a simple vista. Bueno, qué maravilla, me parece una iniciativa estupenda y le pedimos al Señor que los siga iluminando para hacer el bien, para transmitir su palabra, para iluminar, como dicen ustedes, mentes, corazones. Así que gracias por la invitación, un gusto compartir y espero que el Señor les siga ayudando y un saludo a todos los que comparten esta transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.